Bienvenidos a un video más acerca del curso de cinemática. En esta ocasión continuando con el video anterior acerca de las componentes rectangulares de los vectores, se tiene que en este caso un vector A. Entonces, para determinar sus componentes para X, esto es igual a multiplicar el módulo de ese vector por el coseno del ángulo, teniendo en cuenta que se toma desde el origen, es decir, desde el eje X positivo en sentido antihorario. Y para la componente Y es igual al seno de ese ángulo multiplicado por su módulo. Se tiene este primer vector, que es el vector A, que tiene de módulo 3 metros y un ángulo de 20 grados respecto al eje de las Y's positivas. Primeramente se tiene que determinar lo que es el ángulo respecto al origen. Entonces, este ángulo se sabe que cada cuadrante de este plano cartesiano tiene 90 grados. 90 más 20 es igual a 110 grados. Una vez que ya tenemos el ángulo respecto al origen, trazamos líneas paralelas tanto al eje Y como al eje X, de modo que se forma un triángulo rectángulo. Lo que queremos determinar es el componente del vector en X y también el componente en Y. Determinamos el componente en y esto es igual al seno del ángulo, pero respecto al origen, en este caso que es 110, multiplicado por su módulo, que es 3 metros. A en Y es igual, multiplicamos teniendo como resultado 2,82 metros. Para la componente en X, multiplicamos por el coseno de 110 por el módulo, que es 3 metros, y esto es igual a menos 1,02 metros. Se puede observar que la componente en X es negativo, ya que se dirige hacia la izquierda o hacia el eje de las X negativo, y la componente en Y es positiva respecto al eje Y positivo. Se puede determinar su módulo utilizando las componentes, que este módulo sabemos que tiene de 3 metros. Entonces, si utilizamos estas componentes por por el teorema de Pitágoras de un triángulo rectángulo, se tiene que el módulo, en este caso que es A, es igual a la raíz a la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Determinamos ese módulo o reemplazamos. En X sabemos que es igual a menos 1,02 metros elevado al cuadrado más 2,82 metros elevado al cuadrado. Esto la raíz. Colocamos en nuestra calculadora 82, y esto da como resultado 2,99 metros, lo cual casi es igual a 3 metros, ya que no sale 3 metros exactos por los decimales que tomamos para sus componentes, que también sería igual a 3 metros redondeado. Entonces, de esta manera se puede comprobar que estas componentes están determinados de manera correcta. Para el siguiente vector se tiene que su módulo es igual a 10 kilómetros, mientras que su ángulo respecto al eje Y negativo es de 30 grados. Se tiene que determinar el ángulo total, es decir, este ángulo respecto al origen. Si tenemos tres cuadrantes de 90,
en 13 es 270, pero tenemos que restarle menos 30, que ese ángulo da como resultado 240 grados. Una vez que ya tenemos el ángulo respecto al origen, trazamos una línea paralela a X y otra línea paralela al eje Y, de modo que se forme un triángulo rectángulo. Lo que se quiere determinar es la componente del vector en y también para X. Componente en Y del vector B, esto es igual a multiplicar el seno de este ángulo que respecto al origen es de 240 por el módulo que es 10 kilómetros. Componente en Y es igual al seno de 240 multiplicado por 10, dando como resultado menos 8,66 kilómetros. Para el siguiente componente en X es igual al coseno de ese ángulo que es 240 grados por los 10 kilómetros que representa a su módulo. Y esto es igual a menos 5 kilómetros. Realizamos el respectivo análisis. Si podemos observar que la componente en Y se dirige hacia abajo, entonces tiene que ser negativo, y la componente en X se dirige hacia la izquierda, también es negativo. Entonces comprobamos determinando su módulo del vector, que también se puede escribir entre barras, es decir, valor absoluto de este vector de la raíz cuadrada de la componente en Y elevado al cuadrado más la componente en X elevado al cuadrado. Si reemplazamos los valores que determinamos para Y, sabemos que esto es igual a menos 8,66 kilómetros, todo esto elevado al cuadrado, más menos 5 kilómetros elevado al cuadrado. Colocamos en nuestra calculadora y tenemos como resultado 9,99 kilómetros, el cual no nos sale el valor de 10 por los decimales que se colocaron en la parte de arriba de la componente en Y. Eso también entonces es igual al módulo de 10 kilómetros redondeando. Y de esta manera es como se comprueba que las componentes están determinadas de manera correcta. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.